En primer lugar quería comentar el título. Bueno, este no iba a ser el título. José María lo sabe bien. No iba a ser el título, pero la dinámica de la propia búsqueda de información, porque si alguno de vosotros alguna vez tuvo, que dudo, la intención de leer algún título o alguna obra mía, verá que yo no me meto demasiado en temas de religiosidad y de espacio de intimidad. No porque no quisiera, quizá porque no había hallado la fórmula o la fuente en ese instante, y también por el exceso de documentación que ya mi propia tesis se puede observar que tenía. Y bueno, este laberinto me llevó al título que veis aquí de Redes Mercantiles Conversas de la Monarquía Hispánica, que como vais a comprobar, me voy a retrotraer incluso más allá del 1500, porque tenemos que empezar por la creación del propio Santo Oficio. Bueno, primero, veis aquí un montón de autores que he tenido que consultar para hacerme una idea básica, que como os estaba diciendo no era mi recurso principal en los trabajos que he tenido. Por tanto, me he tenido que documentar bastante bien para entender un poco quiénes son los conversos de Aragón, qué hacen y cómo evoluciona todo. Y aquí he puesto básicamente el índice y las fuentes que he usado para cada uno de ellos. En un primer momento, quiero ver quiénes son estos conversos en la Corona de Aragón y si están en la Baja Andalucía o no. Luego establezco dos etapas fundamentales, que son la fernandina y otra la carolina. Pero incluso me voy a ceder porque vamos a ver el inicio del gobierno filipino. Luego nos vamos a centrar en cómo tanto la Corona de Aragón como las diferentes colonias, las aragonesas o la castellana, van a converger en un lienzo que es Flandes, y se va a dar lugar a muchas ideas que en muchos casos van a transformarse en erasmismo y otras variantes y el luteranismo. Y eso nos va a dar lugar a la aparición de unos movimientos mercantiles, epistolares, literarios, que se van a ver representados tanto en la península ibérica como en Flandes. Y de este laberinto, ¿no?, que os estoy detallando progresivamente, nos sale una idea. Se creó en Sevilla una red luterana, sí, la conocemos, ¿no?, en ciertos escritos, pero ¿de verdad fue esa red o hubo más detrás? Y eso es lo que me propongo, si no a desarrollar, a proponer. Y por último, quizá una fuente que no está lo suficientemente trabajado, como son los libros sacramentales, donde se puede obtener muchas relaciones interpersonales que quizá con expedientes de carácter económico, ¿no?, como los protocolos notariales o los judiciales en muchos casos, olvidamos. Bueno, no me quiero, porque tengo un taco de folio, voy a pasar por encima y voy a presentar el título, ¿no?, Instrumentalización del Santo Oficio en la Corona de Aragón. Tenemos que entender que la Corona de Aragón difiere por completo del funcionamiento de la Corona de Castilla. Existen una serie de fueros que sirven de contrapeso al poder monárquico. En el caso de Cataluña, en el caso de Valencia y en el caso de Aragón. Mallorca estaba muchísimo más indefenso y por eso la corona se aprovechaba muchísimo más. La corona instrumentalizó la creación del Santo Oficio y, por ejemplo, en Aragón aprovechó la muerte o el asesinato del inquisidor Arbués para ir de frente contra los conversos. Y le permitió demonizar de esta manera a los conversos y contra ellos. Esto se puede ver también en Valencia, por ejemplo, con la familia, ¿no?, del famoso Santángel, que va a ser perseguida tanto en el Reino de Aragón como en el Reino de Valencia. Por otro lado, en el caso de Cataluña, vamos a ver una problemática muy importante,
porque en medio de la creación del Santo Oficio tenemos el problema de la guerra de los remensas, más el conflicto que hay en la ciudad de Barcelona entre la Busca y la Viga, que acababa de finalizar hace muy poco tiempo. Por tanto, aquello es un mundo bastante problemático. Por otro lado, como ha comentado el caso de Mallorca, que está bastante abandonada a las decisiones monárquicas. Ante el fracaso de las presiones de los conversos, deciden ir a Roma, se establece la Inquisición definitivamente en el año 84 y van a intentar, a través de las Cortes de Monzón, del año 1510-1512, intentar negociar con la corona que esta persecución vaya descendiendo. Van a lograr algunas victorias, como por ejemplo, ¿no?, la limitación de los abusos de la propia Inquisición, y en el caso también de Carlos V también van a, por ejemplo, lograr la preservación del secreto, algo muy importante. Sin embargo, bueno, el Santo Oficio se va a coronar como una institución común a ambas coronas y que va a ser un elemento centralizador, como por ejemplo en la empresa de la conquista de Granada, donde veremos este uso. En el caso de la burguesía podemos ver cómo va a tomar dos dinámicas muy diferentes. En función de los lazos de amistad y de utilidad de la corona, va a haber, por así decirlo, unos conversos de primera y unos conversos de segunda. Ejemplo de conversos de primera tenemos al propio Luis de Santángel, ¿no?, que va a ser financiador, escribano de ración, etcétera, de Cristóbal Colón, en este caso. O tenemos a Juan Cabrero o Juan de Coloma, camarero, secretarios reales, etcétera. Sin embargo, como digo, va a haber un nivel inferior de converso. Y tenemos varias estadísticas que nos demuestran el nivel persecutorio de estos conversos, por ejemplo, en Zaragoza, Valencia, Barcelona o Mallorca. En Zaragoza, por ejemplo, tenemos como los comerciantes y los notarios representan casi el 48% de todos los procesados, es decir, casi la mitad son de este estamento. En Valencia, los mercaderes conversos controlaban el 20% de todo el tráfico alimenticio, recaudación fiscal y comercio marítimo a larga distancia. Y este comercio se va a ver bastante dañado, como veremos posteriormente. En el caso de Barcelona, los procesos van a afectar al rango mercantil entre un 30 y un 40% aproximadamente, según las fuentes consultadas. Y en Mallorca también esa persecución va a caer sobre todo en mercaderes y artesanos. Y veremos ahora cómo va a evolucionar y en qué va a transformar la sociedad esta persecución. En el caso de los mecanismos de transferencia de riqueza y de terror monárquico, pues tenemos como, por ejemplo, los edictos de gracia y las composiciones llegaron a sufragar y financiar guerras como las de Granada y las de Nápoles. En Mallorca, por ejemplo, el colectivo converso aportó unas 15.000 libras en estas arcas reales. El proceso concluyó, ¿no?, con penas graves e infamantes, que no voy a pasar a desarrollar, que todo el mundo conoce, ¿no?, San Benito, etcétera. Unas repercusiones económicas, culturales, etcétera, que podemos detallar en, por ejemplo, una descapitalización de las élites y un éxodo de capitales y personas, sobre todo a Nápoles o el norte de África, que se ha tenido normalmente en cuenta. Ahora vamos a nombrar otros puntos como Sevilla y Flandes. Culturalmente, por ejemplo, algunos historiadores de la Corona de Aragón han afirmado que el desarrollo y la implantación de la Inquisición también eliminó o trató de laminar la presencia, por ejemplo, del valenciano como lengua vehicular en el reino y la implantación del castellano. Esto es bastante debatido también en el caso catalán. Y de esta manera pasaremos a las consecuencias. En el caso de Cataluña, Barcelona, pues acabó una guerra civil que terminó por un desarrollo económico bastante negativo, a pesar del intento, ¿no?, del Redrech que va a procesar Fernando el Católico. Provocó también los procesos inquisitoriales muchas huidas y condenas en efigie. Otros optaron por el desarrollo del ennoblecimiento a través de las matrículas en las ciudadanías honradas. Y esto provocó
un fenómeno que se va a desarrollar sobre todo en Cataluña y sobre todo en el caso valenciano, que es la suplantación progresiva de otras élites mercantiles como son en la primera mitad del 16 italianos y en la segunda franceses, que huirán de la persecución o de los procesos que se están dando en la corona francesa. En Zaragoza tenemos un caso diferente. ¿Por qué? Porque la élite mercantil se va a ennoblecer progresivamente y va a alcanzar o va a dominar durante todo el siglo XVI la economía, siempre teniendo en cuenta que es mucho más rural y de menos influencia, si obviamente comparamos, ¿no?, el tráfico desde Barcelona o Valencia. Pero sí tuvo una gran importancia, por ejemplo, en las redes conversas y en el movimiento reformista, como veremos posteriormente, sobre todo al cariz del comercio de la lana con el Cantábrico y con Flandes. Pero muchos marcharon a Andalucía y aquí tenemos varios casos. Estos casos, a pesar de ya los conocidos, los Susanes, ¿no?, que participaron en el ataque de finales del siglo XV, que no sé si lo conocerán o no, acabaron apellidándose Martínez. El resto, los Biastrosa, los Miquel, los Sánchez, los Pedralvarez, los Forca del Palau o los Torregrosa, pues no encontramos en la documentación inquisitorial de Sevilla. Cuando este es el problema a priori, ¿no?, que podemos encontrar, realmente se conoce y se sabe que son conversos de verdad. Es decir, esto es algo que me extrañó bastante rastreando en las biografías de estas diferentes familias y que tuvieron bastante repercusión. En el caso de los Susán, se transformaron en Martínez, acabaron en Sevilla, en la bahía de Cádiz, que fue también uno de los lugares donde más importancia tuvieron, sobre todo en Sanlúcar de Barrameda y alrededores, los conversos. Y desarrollaron unas redes que abarcaron toda la bahía de Cádiz, Sevilla y las Islas Canarias. En el caso de los Biastrosa ocurrió más o menos lo mismo, pero estas se extendieron también por Flandes, siguiendo el ejemplo de los Valdaura, que se unieron en el mundo flamenco ya con el humanista Luis Vives, que huyó obviamente por la Inquisición valenciana. Esta red llegaría incluso a Alejandría, lo que quizás, ¿no?, con la problemática cristiana musulmana nos haría pensar, ¿no?, cómo una familia catalana llegó a establecer unas líneas comerciales con Alejandría. Esto lo he cotejado y realmente es que hasta 1521, 20 y poco más, hubo un consulado catalán en la ciudad de Alejandría, coincidiendo su fin muy seguramente con la conquista por parte de los turcos del Egipto mameluco. Quizás, ¿no?, ese intento de pinza que intentaba el mundo cristiano con los mamelucos contra los turcos pudo ser su final. O quizás su raigambre judía. Puede ser. Esto es algo que se puede debatir. Yo no he encontrado rastro ninguno. Yo propongo ambas ideas. Por otro lado, ¿no?, tengo varias propuestas más. Por ejemplo, los Sánchez de la Tesorería, que proceden de Valencia, del famoso tesorero de Valencia, y que en Sevilla van a tener un representante que va a ser Juan Sánchez de la Tesorería y que va a tener una amplia trayectoria en la ciudad, pero sin embargo la Inquisición nunca se fijó en él. Algo difícil de entender cuando todo el mundo sabía que pertenecía a los Sánchez de Valencia, converso de una larga tradición. Quizás el apoyo de su tío
quizá la amistad con Fernando el Católico y esa trayectoria le protegió hasta prácticamente su muerte. Luego tenemos el caso de los Pedralbes, que pasaron de puntilla por Sevilla porque su trayectoria acabó en Santo Domingo. Y conocemos de su pasado converso cuando reclaman un oficio de regiduría allá por el año 1570 y donde uno de los testigos afirma que es imposible que puedan ejercer tal oficio porque en Barcelona ejercía un oficio propio de converso. Por tanto, si eso era tan conocido para que muchos años después se insinuara este tipo de cuestiones, como que pasó a India sin problema y nunca su origen fuera cuestionado. En el caso de los Forcadell Palau nos va a ocurrir algo parecido. Y de los Miquel. Los Miquel en este caso fueron banqueros y se formaron. Perot, que fueron un bien, Perot y su hijo Gaspar fueron cajeros de los Ruiz de Valencia, unos conversos de gran importancia del reino y que sin embargo vinieron a Sevilla a finales del siglo XV, primera mitad del XVI y no tuvieron ningún tipo de problema. Es más, tuvieron la protección del duque de Arcos. Pero claro, esto tiene truco. Conocemos que el duque de Arcos ejerció una protección bastante importante con los conversos en la primera y la segunda década del siglo XVI. Esta relación quizá se pudo desarrollar y tuvo tanta importancia porque el duque de Arcos le entregó la regiduría que poseía en la ciudad de Sevilla a la familia Miquel. Algo que nos resulta extraño. Es decir, si no hay una relación previa, ¿cómo se entrega esta regiduría? ¿Qué tejemanejes pueden haber ahí? En el caso de los Forcadell va a ocurrir algo parecido, porque son unos mercaderes que a priori no tienen un importante desarrollo ni tienen unos importantes cargos, pero en los años 30 se colocan como uno de los representantes más importantes de la comunidad de Sevilla, porque los embargos que se producen en el año 36 y en el año 38 son de los primeros firmantes a Carlos V. Cuando comprobamos los documentos en los archivos de protocolos de Tortosa, comprobamos que Forcadell y Palau son uno de los apellidos perseguidos por la Inquisición. Y veremos su importancia posteriormente. Quizá el poco ruido que hacen en la documentación es porque no quieren destacar dentro de la sociedad. Quedaros con el nombre Forcadell Palau porque va a ser importante. Y por último, los Torregrosa. Bueno, ya he desarrollado en muchas ocasiones el papel de los Torregrosa, sederos conversos de la ciudad de Játiva, que van a pasar a Valencia y finalmente van a culminar en Sevilla como banqueros, oficiales de la Casa de Contratación, contadores mayores de Felipe II, es decir, una élite de Sevilla, pero también de Madrid, de la monarquía hispánica. Estos señores conversos no van a tener, quizás salvo un problema de un tío de Pedro Luis de Torregrosa, en Valencia un problema. Quizá la influencia que tienen dentro de la corte puede ser que el Santo Oficio ni les tosa. Y veremos la importancia que tienen estos Torregrosas porque es que estaban enlazados con los alcóceres de Toledo, que eran también unos conversos muy destacados de la propia ciudad de Sevilla. Y aquí hacemos la conexión flamenca. ¿Por qué? Porque en Flandes van a confluir los andaluces conversos, en muchos casos, que huyen de la persecución inquisitorial, pero también otros conversos que van a huir tanto de la Corona de Aragón como de Burgos y Vizcaya. Y eso nos va a dar lugar a alianzas matrimoniales entre familias como los del Río, los Segura, los Ortiz, los Jiménez, los Daza, los de La Palma, los López de Villanueva, los Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el porqué? Bueno, el porqué está claro. Encontramos una legislación
en el caso flamenco, que nos permiten observar unas leyes comerciales muy laxas que permiten el desarrollo y la implantación de una serie de colonias mercantiles con mucha facilidad y con mucha ganancia y sin ningún tipo de procesos inquisitoriales de importancia hasta al menos 1544. Es decir, por tanto, nos parece atractivo que esta serie de mercaderes conversos se estableciera sobre todo en el caso de la nación andaluza, que es descrita de esta manera en la documentación, en las ciudades de Middelburg o Medialburque, en este caso, y para el resto de colonias, los burgaleses en Brujas, y posteriormente pasarían a Amberes, que se va a convertir en la cabeza del comercio flamenco. Y esto nos va a llevar, a partir del 44, a la cancelación de privilegios y a una persecución que va a ser ambivalente desde los años 40 en adelante. Esto también va a afectar a la colonia también de mercaderes portugueses. Y es curioso porque los mercaderes de todas las naciones hispanas van a llevar a sus hijos a las importantes universidades de Centro Europa. Y aquí quizás el origen converso va a confluir con el proceso cultural de la Reforma, del Erasmismo, que va a ir permeando progresivamente. Y vamos a ver un desarrollo en diferentes vertientes. En el caso de Flandes y Sevilla, las relaciones vamos a tener diferentes familias como los Daza, que se van a establecer con su comercio entre Calatayud, Burgos, etcétera, y su implantación en Flandes, un gran entramado comercial que va a convertirlos en uno de las familias más importantes del ámbito flamenco. De la Mata va a ser otro de los representantes de la Corona de Aragón en Brujas y va a ser un fiel protector de Miguel Servet, un humanista que se va a convertir al calvinismo, como todos conocemos, y será ejecutado posteriormente, si no me equivoco, en Suiza. Pero ¿quién es este señor de la Mata? Este señor de la Mata es converso y tiene como procuradores a los citados anteriormente Miquel y Forcadell. Por tanto, ya estamos sacando un hilo de conexión entre Aragón, Sevilla y Flandes. Y bueno, y un representante que es Miguel Servet. Luego vamos a encontrar los Turlán. Los Turlán va a ser otra familia de mercaderes de un pueblito que se llama Nonaspe, es pequeñísimo, y van a desarrollar una actividad comercial bastante importante en Amberes. Pero es que estos Turlán van a representar lo que es Flandes, que es un lienzo que se va a diferenciar por completo de la península ibérica. Los dos hermanos del mismo padre y de la misma madre se van a convertir en uno, un mercader calvinista que va a defender a toda costa la reforma y su implantación, va a traer y va a apoyar la implantación del calvinismo en la península ibérica, pero también va a abrir sus puertas a la llegada de mercaderes y fugitivos de la península ibérica, luteranos y calvinistas, y en cambio su hermano Bartolomé se va a convertir en canónigo de Nuestra Señora de Amberes y tiene un perfil tan importante que va a ser un erasmista muy destacado en Amberes de la primera mitad del siglo XVI. Va a estar siempre en equilibrio entre el erasmismo y el luteranismo. Siempre va a estar en el punto de mira. En el caso de su hermano de Miguel, que pasa por encima, porque vamos a desarrollar progresivamente su idea, va a ser uno de los tutores de Martín López. Quédense con el nombre, que lo vamos a comentar en los momentos siguientes.
¿Quién es este Martín López? Bueno, los López son una familia muy importante de Aragón que va a tener su desarrollo también enlazándose con Burgos y van a tener una actividad económica bastante importante en Flandes. Estos señores se van a convertir en prácticamente los cabezas del comercio hispano en Amberes y sobre todo van a desarrollar el luteranismo en la colonia hispana amberina. No solo desarrollarla, la van a financiar. Que esto es lo importante. Van a financiar este calvinismo y van a abrir sus puertas a la llegada de calvinistas y luteranos españoles. Bueno, ejemplo de esto tenemos el caso de Martín López, el senior y Martín y junior. Martín López senior va a ser quien implante a la familia y luego sus dos hijos, vuelvo a explicar lo mismo, de mismo padre y de misma madre, van a tener un desarrollo diferente. Esto lo vamos a ver también con la familia Pérez, que lo tenemos aquí. Con Luis Pérez, que va a ser quien financie, por ejemplo, a Arias Montano y la empresa de la impresión de Plontino en Amberes, con todas sus Biblias políglotas, va a ser quien financie toda esa trayectoria y de mucha influencia erasmista. Pero en cambio su hermano va a ser uno de los financiadores de la revuelta flamenca del príncipe de Orange. Sí, misma moneda, dos caras diferentes. ¿Y qué relaciones tienen con Sevilla? Esto es lo importante, porque desarrollaron, y aquí voy con el tema principal de Natalia, desarrollaron una red de tráfico de libros que enviaron, por ejemplo, en Sevilla se encontraron más de 3.000 libros protestantes escondidos detrás de un tabique. Bueno, si esto no está definido, esa red, ¿cómo se introducen 3.000 libros? Que se dice pronto. Pues bueno, a través de una serie de redes hemos hallado que se encontraban sobrinos de Pérez, aquí en Sevilla, Francisco Núñez Pérez, de apellido muy claro converso, y Luis Pérez de Flandes. Pero es que aparte, también en la red se encontraba Antonio del Río, un burgalés que apoyaba a Citar, y un flamenco que se llama Tillman. Y tenemos ya converso, flamenco, pero es que vamos allá. La red también tenía representantes en Lisboa. Un tal Diego Martínez, y aquí yo puedo proponer otra idea. Quizás los otrora susones tenían representantes en Lisboa y representaban a esta red como su apellido Martínez. Y aquí enlazamos con el doctor Egidio y la red luterana, y voy a hacerlo telegráficamente. ¿Por qué? Porque la documentación del sagrario nos demuestra unas íntimas relaciones entre el doctor Egidio como padrino de personas de bastante importancia en la ciudad de Sevilla. Tenemos que tener en cuenta que el doctor Egidio es de origen también aragonés y judeoconverso. Si seguimos hilando, encontramos que el padre apadrina en 2 ocasiones a los hijos de Perot Forcadell, valenciano de origen. Ya tenemos de nuevo unión conversos, reforma, corona de Aragón, y estamos viendo por dónde vienen los libros desde Flandes. Pero es que vamos a ir más allá. También encontramos no solo a Perot Forcadell dentro de esta línea de Egidio, y voy terminando. Vamos a encontrar a personas como señores como Fernán Pérez de Calatayud, ya nos está citando su origen, pero también personas como Juan Galvarro, correo mayor de Sevilla y un esclavista importante, Cebrián Caritate, esclavista y mercader indiano, y también va a apadrinar a los hijos de él,
banquero Pedro de Morga, que era también, curiosamente, receptor de los bienes de la Santa Inquisición, el doctor Egidio. Pero es que vamos a ir más allá. El famoso médico Nicolás de Monardi también va a bautizar a su hijo y su padrino es el doctor Egidio. Pero, y finalizando con esto, tenemos otros apellidos que nos van a sonar bastante. Los oficiales de la Casa de la Contratación, Tello y Diego de Zárate, el jurado sevillano Gregorio Padilla, o los 24, Antonio Fernández Soria o Gonzalo de Céspedes, son y participan en el padrinazgo de estas personas. Por tanto, si hemos visto en la documentación que Juan Ponce de León fue uno de los procesados, y hemos visto que hay jurados, que hay familias de 24 en esta red conversa, en esta red luterana, quizá la documentación, como propongo, no nos va a dar mayor información, porque es que quizás no existe. Y aquí, esta idea que propuso, y cierro, Brodel, ¿no?, de la traición de la burguesía, quizás en Flandes muchos eligieron la opción de la conversión al luteranismo y la lucha contra el catolicismo. Y en la península ibérica esa traición, ¿no?, se produjo a través del ennoblecimiento, porque quizás en la península tenía mucho más que perder que el proceso que se estaba dando en Flandes, donde quizás, siempre quizás, la propuesta que proponía Orange podía provocarnos un lugar donde desarrollar esas ideas erasmistas, luteranas, calvinistas, y vivir de una manera quizás más acorde a su pensamiento religioso. Pero claro, esto es una propuesta que por eso dejo aquí en conclusiones o no. Valórenla ustedes y espero que, si se pueda, se puedan abrir otros caminos de investigación. Muchas gracias.